Bienvenidos a una edición más de Luces, Cámara, Popcorn. Así es, amigos, y hoy les traemos siempre un especial dedicado a la mujer y gracias al Hotel Mirador Plaza por prestarnos sus instalaciones. En esta edición, Carilyn Vides nos trae una entrevista muy interesante con una gran personalidad, Aida Mancilla. Pero antes, Mary nos trae un recopilatorio de películas de mujeres líderes, ya sea en la vida real o en la ficción. Comenzamos. Una de las funciones del cine es dar mensajes a sus espectadores. Muchos cineastas se han dado cuenta que su voz puede llegar e influenciar a miles de niñas, adolescentes y mujeres. Por lo tanto, han decidido darnos personajes que representan al máximo lo que una mujer es capaz de hacer. Ellas son guerreras, determinantes, seguras de sí mismas y algunas de ellas representan solo personajes de ficción. No obstante, estos personajes femeninos empoderados nos contagian su fuerza, con decisión y lucha, que inspiran a millones de espectadoras alrededor del mundo. Soy Mary de Mary y hoy les traigo una lista de las mejores películas feministas de la historia. Mujeres del siglo XX. Uno de los grandes alegatos femeninos de 2016 fue esta pequeña joya escrita y dirigida por Mike Mills, en la que tres mujeres de diferentes edades conviven bajo el mismo techo en la California de los años 70. Sus reflexiones en voz alta sobre el amor, el sexo y la madurez no nos dejarán indiferentes. They might not be who you thought or wanted. They might just be the people who show up. Mujeres sin hombres, adaptación de la novela de la iraní Shahrnush Parsipur. Esta película alemana nos lleva al Irán de los años 50, momento en el que el golpe de estado desata el caos. Allí, 4 mujeres se encontrarán en un refugio y lanzarán con su convivencia interesantes mensajes de sororidad en un entorno sin hombres. El papel de la mujer en esta época se revela aquí con toda su amargura, a la vez que se elabora un acertado retrato histórico. Eternamente amigas. Un día de verano de 1957 en una playa de Atlantic City, nace una estrecha amistad entre dos chicas pertenecientes a mundos radicalmente diferentes. Aunque ambas siguen caminos distintos, su amistad se hace más sólida con el paso de los años. Esta película es una bella historia que nos habla acerca de mujeres apoyándose mutuamente a través de su amistad de 30 años. Juntas comparten sus esperanzas, sueños, frustraciones, y es su lealtad y sororidad las que las mantiene unidas por encima de sus matrimonios y carreras, triunfos y desilusiones, y sobre todo a pesar de una crisis que pone a prueba esa lealtad. La mujer sin cabeza. La cineasta argentina Lucrecia Martel escribió y dirigió una sensorial película sobre una mujer obsesionada después de atropellar algo en la carretera de noche y darse a la fuga. Su paranoia se revela en una puesta en escena íntima y lúcida que transmite cada uno de los sentimientos de sus personajes. Persepolis. Marjane Satrapi dirige esta adaptación de su novela gráfica basada a su vez en su propia vida, que se ha convertido en una de las películas de animación más rebeldes de este siglo, al mismo tiempo que usa de telón de fondo la revolución islámica. Satrapi nos cuenta la historia de su infancia y adolescencia, en la que tuvo que convivir con la intolerancia y la represión mientras se declaraba fan absoluta del punk. Thelma y Louise, la película feminista mainstream por excelencia y una maravillosa aventura de dos mujeres en busca de la libertad. Susan Sarandon y Geena Davis escapan de las tareas domésticas, los hombres sexistas y las realidades infelices para empezar a escribir su propia historia. The police radio, Louise.
Got it. Thelma and Louise. Repeat what you see, hear, or smell tonight. Smell. Yes, smell. La sonrisa de Mona Lisa. Esta película de Mike Newell reflexiona sobre el papel de la mujer en la California de los años 50 a través de una profesora de mente abierta, interpretada por Julia Roberts, que consigue trabajo en una rigurosa universidad femenina. Styles. Maggie Gyllenhaal. You're the one who said I could do anything I wanted. This place needs you, Catherine. We all do. Mona Lisa Smart. Your aunts are very... Las horas. ¿Puede haber algo más feminista que Virginia Woolf? Esta película es, primero, un homenaje a toda su obra en 3 diferentes niveles de narración y segundo, un alegato feminista de toda regla, donde los universos íntimos femeninos se exhiben con sensibilidad y complejidad como ya lo hizo Woolf en La señora Dalloway, eje central de este film de Stephen Daldry. 3 different women. Mulan. Se dice que Indomable fue la primera princesa Disney realmente feminista y sin duda es una mujer fuerte e independiente, pero ¿nadie se acuerda ya de Mulan? Ella sí fue una chica ruda. Se corta la cabellera, roba la armadura de su padre, se alista en el ejército haciéndose pasar por un hombre y al final acaba salvando a toda China. A ver, ¿quién puede superar ese nivel de empoderamiento? Hijas del polvo. Ambientada a principios del siglo XX en los últimos reductos de cultura africana de Estados Unidos, esta película, que parece haber caído en el olvido, es pura poesía visual a través de historias femeninas, escrita y dirigida por Julie Dash. Es una lección de historia y personalidad cinematográfica. I cannot think of a life without you. Orlando. La cineasta Sally Potter adapta la novela homónima de Virginia Woolf, un alegato feminista en un entorno fantástico que conquistó, entre otros, el Festival de Sitges de aquel año. Tilda Swinton interpreta a una mujer que atraviesa las fronteras del tiempo y el espacio, cambiando de género y apariencia, para reflexionar sobre el arte y la vida sumida en una constante melancolía. No difference at all. Mononoke. La pasión de Juana de Arco. Cuando el cine tenía apenas 3 décadas de vida, el cineasta Carl Theodor Dreyer se dedicaba a hacer obras de arte en movimiento que aún en la actualidad, después de tantos avances y efectos especiales, sigue poniendo los pelos de punta. Su primer plano, una María Falconetti henchida de lágrimas, es una imagen que difícilmente puede olvidarse y muestra con esa sencillez una comprensión maravillosa del dolor de una mujer juzgada injustamente. MGM Pictures presents Legalmente rubia. Debajo de la apariencia de comedia tonta norteamericana, con una rubia protagonista y un enfoque a la audiencia más adolescente, esta película, liderada por una estupenda Reese Witherspoon, afronta temas muy serios: el acoso sexual, los prejuicios, el constante juicio social hacia el aspecto de las mujeres, el maltrato doméstico. Todo eso se condensa en una comedia romántica universitaria que no será la mejor película jamás rodada, pero aborda con inteligencia problemas que son el pan nuestro de cada día. Evelyn tried food. Tomates verdes fritos. Este clásico de los 90, adaptación de la novela de Fanny Flagg, nos lleva de nuevo a historias de mujeres, de amistad y amor, pero también de infelicidad, inseguridad y tristeza. Su retrato femenino llegó a una gran audiencia en Estados Unidos, demostrando que las historias de las mujeres son las historias de todos. A good friend. I hate candy bars all over the house. But a candy bar ain't gonna hurt you none. El color púrpura. Esta película, poco común en la filmografía de Steven Spielberg, fue un intento del joven cineasta de poner algo de seriedad en su cine. Y aunque no es su terreno, el talento es talento. Realizó una adaptación de la novela de Alice Walker, tan emotiva como desgarradora. Al final, 11 nominaciones al Oscar demostraron que algo había hecho bien, que su talento era y es sin duda de muchas dimensiones. Sophia and Seeley. You will never forget the color purple.
todo sobre mi madre. Algo que siempre ha caracterizado a Pedro Almodóvar es su habilidad para retratar la psique femenina y su gusto por las historias de mujeres. Esta película, una de las más célebres de su filmografía, no es una excepción. La pérdida, el dolor, los recuerdos y la soledad se expanden en la soberbia interpretación de Cecilia Roth. Pues todo, me lo ha contado todo. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything. And I'm not Erin leaving Brockovich. for that job. Julia Roberts se llevó el Oscar a Mejor Actriz con este fantástico papel de una madre soltera, dispuesta a todo por sus convicciones, por hacer lo correcto y por ayudar a los que más lo necesitan. Dirigida por Steven Soderbergh, es una aventura externa e interna de la mano de una mujer a la que le sobra el coraje por todas partes. Would you mind if I investigate this a little further? And discovered a passion that would change El her piano. world forever. Jane Campion, otra de las grandes mujeres directoras de la historia, no se quedó atrás en sus alegatos feministas, que ejerció siempre desde la más interesante ambigüedad y complejidad. Esta película, protagonizada por Holly Hunter y Harvey Keitel, indagan en el deseo y los impulsos sexuales desde el más contenido One of silencio. the most enchanting love stories ever filmed. Tootsie, una de las más divertidas denuncias cinematográficas contra el acoso laboral de la mano de Sidney Pollack. Al final, que Dustin Hoffman se vista de mujer para conseguir un papel en televisión y viva en carne propia la misoginia imperante, nos deja un mensaje importantísimo. Señores del mundo, muestren empatía por esta situación, porque no es fácil ni agradable. For the female lead on a soap opera and became the hottest new actress in America. And you know what? Sin duda que nosotras podemos lograr grandes cosas y la palabra no existe en nuestros planes. Hace 7 años se celebró el centenario de Hedy Lamarr, la mujer más bella de la historia del cine y la inventora del sistema de comunicaciones denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos en la actualidad. Actriz, ingeniera de telecomunicaciones e inventora cuyo glamour eclipsó sus otras facetas. Conozcamos su historia. Hedy Lamarr nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva Maria Kistler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest, que aún siendo de origen judío, se había criado en el catolicismo. En el colegio destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando las interpretaciones de su madre al piano y ella misma desde pequeña tocó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, abandonó los estudios de ingeniería, decidida a cumplir el sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de teatro y cine Max Reinhardt, la llevó a Berlín para que se formase en la interpretación, tras lo cual regresaron a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. La película que la llevó al estrellato en 1932 no pudo ser más polémica. Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo la dirección de Gustav Makati, fue el primer film en mostrar el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. Fue tachado de escándalo sexual y se prohibió su proyección en las salas de cine. Le llovieron censuras y condenas, incluida la del Vaticano. Los padres de Hedwig, al ver a su hija desnuda en la pantalla, quedaron horrorizados, pero no todos los que lograron visionar la película reaccionaron del mismo modo. Fritz Mandl, magnate de la empresa armamentística, quedó embelesado de la belleza de la joven y solicitó permiso a su padre para cortejarla. El matrimonio, todavía avergonzado por el comportamiento de su hija, aceptó encantado la proposición de cortejo del empresario y más tarde su petición de mano. Creyeron que siendo este bastante mayor que Hedwig, la pondrían en vereda, devolviéndola al buen camino. Ignoraron la voluntad de la muchacha, que deseaba seguir adelante con su carrera artística. La obligaron a casarse con Fritz, condenándola a una temporada en el infierno. Fritz Mandl era extremadamente celoso y trató de hacerse con todas las copias de Éxtasis. Solo le permitía desnudarse o bañarse si él estaba presente y la obligaba a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios para no perderla de vista.
Hedwig se vio forzada a transformarse en lo que siempre había detestado, en el trofeo de exhibición de un tirano. Muchos eran los que pensaban que tenía todo lo que uno podía desear, que envidiaban su jaula de oro. Vivía rodeada de lujo en el famoso castillo de Salzburgo, pero era una esclava que no podía hacer nada sin la autorización de Mandel. Hastiada del vacío insoportable en el que se había convertido su vida, retomó la carrera de ingeniería. En las reuniones de trabajo de Mandel, a las que se le forzó a asistir, aprovechó para aprender y recopilar información sobre las características de la última tecnología armamentística nazi. Su marido era uno de los hombres más influyentes de Europa y antes de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a surtir el arsenal de Hitler y Mussolini. Por ello fue considerado como ario honorario por los gobiernos fascistas, pese a ser de origen judío. La vigilancia continua llegó a resultarle tan insoportable que decidió huir. Estando Mandel en un viaje de negocios, escapó por la ventana de los servicios de un restaurante y huyó en automóvil hacia París. No llevó más ropa que la puesta, solo cogió las joyas para conseguir el dinero que le permitiese alejarse de ahí. La fuga fue angustiosa. Los guardaespaldas de su marido le persiguieron durante días. Finalmente logró llegar a Londres y embarcarse en el transatlántico Normandie, con destino a Estados Unidos. Allí coincidió con un viajero muy especial, el productor de películas Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo antes de llegar a puerto. La única petición era que se cambiase el nombre para que no se le relacionase con la película Éxtasis. De los nombres que le eligieron, se quedó con el de Hedy Lamarr, en memoria de la actriz del cine mudo Barbara Lamarr. Sobre las aguas del Atlántico, Hedwig firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Hedy Lamarr, la actriz más glamurosa sobre las pantallas, había nacido. Y esa nueva actriz se instaló en Hollywood y trabajó con Kim Vidor, Jack Turner, Robert Stevenson y Cecil B. DeMille. Protagonizó una treintena de películas, pero no tuvo demasiado ojo al elegirlas. Sin ir más lejos, rechazó 2 obras de arte como La luz que agoniza y Casablanca. Tampoco tuvo oportunidad de interpretar a Scarlett en Lo que el viento se llevó, quedándose a las puertas. Aún así, la imagen deslumbrante la convirtió en la verdadera estrella emergente de los años 30. En 1941, medio mundo estaba en guerra y el otro medio estaba a punto de entrar en ella. Hedy conocía de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió aportar su contribución personal al esfuerzo de la guerra de los aliados. En primer lugar, ofreció su trabajo y su preparación como ingeniera al recientemente creado Concilio Nacional de Inventores, pero su oferta fue amablemente rechazada por las autoridades, que le aconsejaron que basase su participación en su físico y en su éxito como actriz, promoviendo la venta de bonos de guerra. Lejos de desanimarse u ofenderse, consultó a su representante artístico e idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese $25,000 o más en bonos recibiría un beso de la actriz. En una sola noche vendió $7 millones. Pero Hedy no estaba satisfecha. Deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejorasen las oportunidades de los ejércitos aliados y examinó qué podría hacerse en los campos más sensibles a la innovación. El área de las comunicaciones era especialmente crítica en una guerra de movimiento y la radio resultaba el medio de comunicación más adecuado. El 10 de junio de 1941 presentó al registro la solicitud de patente Secret Communication System, que le fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hedy firmó con su apellido de casada, Markey, que apenas utilizó durante un par de años. La patente interesó a los militares, pero suscitó diversas opiniones. La Marina de Estados Unidos presumió problemas en su mecanismo, que no era demasiado apto para ser colocado en un torpedo. Concluyó que el sistema era excesivamente vulnerable, inadecuado y engorroso y archivó el proyecto. Lamarr no insistió, se olvidó del tema y volvió a la cinematografía. Pero si bien la idea era difícil de llevar a la práctica, a principios de los años 1940, el enorme progreso de la electrónica con la invención del transistor hizo factible su utilización. En 1957, ingenieros de la empresa estadounidense Sylvania Electronics desarrollaron el sistema patentado por Hedy, que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares 3 años después de caducar la patente.
Aunque la actriz no consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente que caducó sin ser utilizada, no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Los honores y el reconocimiento, como veremos, tardaron en llegar. En los años que siguieron a la guerra, Hedy fundó su propia compañía cinematográfica, con la que hizo y protagonizó algunas películas mediocres. Durante los descansos de los rodajes, aprovechaba para seguir explorando su faceta de inventora que se mantuvo en secreto, mientras fue una estrella de la Metro. Al parecer, se creía que podía perjudicar su imagen de diva. Cuando dejó la compañía, ya nadie la asociaba a ningún invento. El hecho de que el nombre que figuraba en la patente fuese Marquis, que solo usó un par de años, tampoco ayudó a que la recordasen. Su vida personal no fue afortunada. Sus 6 fracasos matrimoniales junto al declive de su carrera cinematográfica la llevaron a un consumo masivo de pastillas y a una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Se volvió cleptómana y protagonizó sonados escándalos al ser detenida en diversas ocasiones. Finalmente, se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que la había marginado, que celebraba las nuevas aplicaciones de su invención sin siquiera nombrarla. Cuando llegaron al fin los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando le comunicaron la concesión del Pioneer Award, se quedó imperturbable y comentó escuetamente: ya era hora. La celebración de entrega tuvo lugar en San Francisco el 12 de marzo de 1997 y asistió en su representación su hijo Anthony Lauder. Ese mismo año recibió el Bulby-Nass Spirit Achievement Award, así como una distinción honorífica concedida por el proyecto Milstar. En octubre de 1998, la Asociación Austriaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió la medalla Victor Kaplan. Y como colofón, en el verano de 1999, el Kunsthalle de Viena organizó un proyecto multimediático de homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX. Su historia acabó el 19 de enero de 2000 en Kasselberg. Como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal. La herencia, valorada en $3 millones, fue repartida entre sus 2 hijos menores, su secretaria personal y un policía local que la acompañó y ayudó durante su última etapa. Después de su muerte, su hijo cumplió con sus deseos. La mitad de las cenizas cubrió los bosques vieneses, mientras que la otra fue entregada al consistorio vienés para que la enterrasen en un memorial. Pero estos pidieron 10.000 euros por la lápida, precio que el hijo de Lamarr no podía costear. Finalmente, 14 años después de su muerte, el 7 de noviembre de 2014, recibió su merecido homenaje en Viena. En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en honor al legado de esta gran actriz, Hedy Lamarr. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Luces, Cámara, Popcorn. Ustedes quizás la conozcan por su voz, pero es ciertamente una gran personalidad. A continuación, Carolyn Vides nos trae una entrevista con Aida Mancilla.
Así es, Nicolás, y gracias amigos por continuar en la sintonía de Luces, Cámara, Popcorn. En esta ocasión me encuentro con una mujer que destaca entre muchas facetas y quizás es conocida como maestra de ceremonia de eventos presidenciales. En esta ocasión nos encontramos con Aida Mancía. Muchas gracias por aceptar la invitación. A usted muchas gracias y al equipo de producción de Canal 8. Qué privilegio más grande el que el Señor me da estar en este importante programa Luces, Cámara, Popcorn. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, queremos comenzar conociendo un poco más sobre su vida, ¿verdad? ¿Quién era Aida Mancía antes de llegar al mundo de las comunicaciones? Una persona como cualquiera, que tiene ideales, que tiene proyectos, que echa a volar su imaginación y que Dios en su inmensa misericordia nos va ubicando donde nosotros tenemos que estar. A mí me ubicó en el teatro. Fue mi primera experiencia cuando era muy jovencita. Estudié bachillerato en artes, en el bachillerato en artes, así se llamaba, ¿no? Y luego paso al mundo de la radio. Estudio no comunicaciones, antes era periodismo, estudié periodismo y luego pues incursiono ya en la radio, en la televisión y pues mi papel importante a estas alturas trabajar en relaciones exteriores como maestra de ceremonias de una gran señora, la ministra, doña Alexandra Gil Tinoco. ¿Cómo descubrió su vocación, Aida? Fíjese que a mí me encantaba cuando era pequeña, ¿no? Salir en las famosas veladas, participar. Entonces eso me fue abriendo un campo muy importante. Llego luego, yo soy originaria de Santa Ana, nos venimos para San Salvador. Llego a un lugar donde había teatro y cuando dijeron había teatro, ¿qué es eso? ¿Qué será alguna velada o algo así? Fui conociendo ese mundo, lo sentí tan fascinante y me quedé. Luego del campo del teatro, que por cierto a mí el teatro en todas las facetas de mi vida me ha ayudado muchísimo, porque ese desplazamiento escénico que tenemos que tener lo debemos de hacer también en ceremonias, en diferentes campos en los cuales yo me desenvuelvo. Entonces eso me ha ayudado muchísimo, creo que el teatro fue mi origen y actualmente pues me ayuda también. Correcto, y quizás quería llegar también a ese punto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los insumos que le brindó el teatro para poder desarrollar luego su labor comunicativa? Fíjese que, por ejemplo, hay desplazamientos que tenemos que tener en las diferentes actividades. El teatro le ayuda a tener ese desenvolvimiento, la expresión facial igual. ¿Por qué? Porque hay una clase muy importante en el teatro que se llama expresión corporal. Sí. Y ahí nos tenemos que relajar, hacemos ejercicios de relajación, de proyección. Entonces todo eso me ha ayudado de resolver problemas y de saber improvisar cuando así requiera el acto. Y sobre todo cuando han sido actos presidenciales que son muy delicados, ahí es donde tenemos que retomar y pedirle a Dios nos ilumine para que las cosas salgan bien. Sí, correcto. ¿Y cómo pasa del mundo del teatro al mundo de la radio y la televisión? Fíjese que en el teatro, que fue mi origen, le comenté, paso a la radio y en la radio se me abre un campo también que es el campo de la televisión. No sé si recordarán ya las personas que tenemos ya un poquito de años, ese programa de Willy Maldonado, Juegue, Ría y Gane, que fue en canal comercial hace muchísimos años y se llamaba Juegue, Ría y Gane. Ahí participaban muchos, ahí éramos prácticamente, tal vez no solo en un papel de modelo, sino tenía yo también una sección a mi cargo, que ahí la aprendí como Dios quiso y como los maestros, como el señor Willy Maldonado, don Ricardo Acedo Lobatón, que en paz descanse, que era un productor español, que fue el que me enseñó a mí a tener seguridad dentro de las cámaras, a tener seguridad para tratar de decir las cosas. Y ahí creo que fue mi enseñanza. Luego pasé al canal del gobierno, el canal 10 de televisión, como presentadora de noticias y luego fui llamada a la presidencia de la República. 25, casi 26 años de ejercerlo y ahora, como le manifesté, pues en otro campo que me encanta. A mí, sinceramente, yo fui maestra de ceremonias en eventos comerciales antes de llegar a la presidencia. Ya cuando llegué a la presidencia creo que mi faceta cambió porque tenía que ser y desempeñarme un rol con mucha disciplina, con un equipo de trabajo del cual yo he aprendido y del cual me siento sumamente agradecida por los jefes de protocolo que pasaron, que me enseñaron muchísimo y sigo aprendiendo de ellos. Qué bien, sí. ¿Cómo se sintió cuando usted fue llamada a poder desarrollar
este trabajo en Casa Presidencial? Yo pensé que se habían equivocado, pero no. Yo siento que cuando Dios tiene un proyecto en la vida del ser humano, Dios se presenta y Él es el que le da la oportunidad. Fíjese, yo cuento esta anécdota porque realmente la recuerdo y me da risa, la gozo, porque yo me fui hasta peinar el primer día que yo iba a servir de maestra de ceremonias. Fue con el doctor Armando Calderón Sol, fue en 1994, fue para la inauguración del mes cívico. Ese día me fui a peinar un día antes, dormí sentada para que el pelo no se fuera a desenmarcarme como tenía, ¿no? Sí. Y luego asisto, fue un evento allá en San Miguel. Tuve la suerte de irme hasta en helicóptero, pero en el helicóptero que iba el equipo de trabajo, ¿no? Sí. Y fue la experiencia más terrible que he tenido en mi vida, que me hubiera tragado la tierra si yo no pronunciaba bien o cualquier cosa, ¿no? Sí. Como nos sucede a todos, pero Sí. traté en lo posible de poner mi proyecto de vida siempre en Dios y que me ayudara, que me diera las palabras precisas como lo estoy haciendo en este momento. Pero gracias a Dios creo que le satisfizo mi trabajo. Y de ahí pues seguí hasta lo que hago actualmente. Correcto. Entiendo. Aprendiendo, por supuesto, todos los días, porque cada experiencia presidencial o cada experiencia en relaciones exteriores es distinta. Entonces, adaptarme, no hacer lo que yo quiero, sino adaptarme a las reglas, a las normas establecidas en el protocolo, tanto presidencial como el protocolo de relaciones exteriores. Correcto. Y comprendo también que fue la primera mujer en ocupar este puesto. Fíjese que sí, que es importante lo que usted me dice, porque creo que ese mérito yo he buscado en los anales de la historia y creo que he sido la primera mujer. No creían antes en nosotros. Sí. Ahora creo que estamos en un mes tan importante, el mes de la mujer. Creo que trae a colación, ¿no? Sí, tener esa satisfacción, porque a la mujer se nos abre de esta manera un campo maravilloso. Ya tuvimos una vicepresidenta de la República. Me recuerdo yo que en los anales de la historia la mujer tuvo el derecho a voto allá en 1950 y tanto, si no mal recuerdo, si no tengo mal ese dato. Había una persona ahí que fue la que nos lideró, dándole la importancia a la mujer, ejerciendo sus derechos, ejerciendo sus deberes, y de ahí el campo se le ha ido abriendo paulatinamente a la mujer. Qué cosa más maravillosa, de verdad. Pero ya no marginándola, sino que retomando, empoderándonos tal vez un poquito, y que se nos dé la oportunidad y que demostremos que podemos hacer las cosas muy bien, con equidad de género, con proyección nuestra, y tratando de hacer un buen papel dentro del ámbito de la sociedad. Correcto. ¿Cuál considera que ha sido esa principal diferencia en el mundo de las comunicaciones durante el tiempo que usted comenzó a la actualidad? Creo que poco a poco el campo se fue abriendo. Fíjese en el ámbito político cuántas diputadas desempeñan ahora un rol importante. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, lideró la Asamblea Legislativa, una mujer? Entonces todo eso ha ido rompiendo esquemas y nos hemos ido proyectando y demostrando que podemos hacer las cosas, tal vez no poniéndonos en competencia, pero podemos hacer las cosas como el hombre las puede hacer también. Exacto. Y podemos ver nosotros que hay muchas formas en las que las mujeres podemos ser partícipes en diferentes espacios también. Aida Mancía es un ejemplo de eso, una mujer que nos inspira también para poder incursionar en este mundo. A continuación vamos a un corte, por favor, quédese con nosotros. Gracias amigos por continuar con nosotros. Nos encontramos con la cálida compañía de una mujer destacada, Aida Mancía. Y ahora ya conocimos un poco más sobre ese trasfondo más personal antes de llegar al mundo de las comunicaciones. Ahora nos gustaría también conocer cuál piensa usted que es el reto que tenemos las mujeres ahora en la actualidad con el mundo de las comunicaciones. Sabe, hay muchísimas mujeres que se están dedicando a los medios de comunicación con una formación académica excelente. Creo que hay que destacar más, leer mucho, aprender mucho. Es decir, porque este aprendizaje no lo terminaremos nunca. Creo que la mujer ahora ha tenido una proyección mejor que la de antes. ¿Por qué? Por la misma condición que le dan más oportunidad.
Y realmente me enorgullece porque mujeres a nivel internacional están destacando. Muchas periodistas que yo conozco que viven en otros países, por ejemplo, hay una que conocí que trabajó en un canal comercial, Milagro Vallecillos, no sé si voy a hablar de ella, destacándose en Panamá como una mujer pues empoderada a través de su proyección como periodista, y como ella tantas que se me escapan, pero que me llenan de orgullo. Aquí en El Salvador también tenemos belleza de mujeres y con una proyección grande, y gracias a Dios que se le ha dado la oportunidad, se le ha dado ese campo al que ellas pues aman y que desean proyectarse como tal. ¿Y por qué considera que eso es importante? Es importante, primero porque se nos tiene que dar la oportunidad a nosotras como mujeres. Ahorita, por ejemplo, en este terrible padecimiento que tenemos de esta pandemia que estamos sufriendo, creo que la mujer se empodera más y se proyecta más y habla de este problema. Precisamente escuché hace un cierto tiempo, en el año anterior, un poema dicho por una mujer que me encantó tanto. Y dije yo, qué bonito, porque habla de cuando esta tormenta pase, pero dice, me voy a quitar esta mascarilla. Me voy a quitar esta mascarilla porque me es imposible estar improvisando y que no me escuchen, que no me esté comunicando, no estar interactuando con un ser humano. Se siente difícil. Y leí ese poema que me gustaría, tal vez al final del programa, tratar de interpretarlo como lo interpretó ella. Nosotros encantadísimos de poder escucharla interpretando ese poema, que de hecho es uno de las actividades que usted realizaba antes. A mí me encanta, ¿verdad? ¿sabe? Lo que pasa que en las comunicaciones también hay que sacarle provecho a la voz. ¿Por qué me voy a limitar a haber sido una locutora, haber sido una presentadora de noticias, una lectora de noticias en radio, si teniendo una voz que Dios me ha dado el privilegio de tenerla, ¿por qué no sacarle? ¿Por qué no saborear? ¿Por qué no ponerle sentimiento a un poema? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, se me dio eso de poesía. No me puedo ninguna, no me he aprendido ninguna, pero sí he leído de mucha poesía salvadoreña. Por ejemplo, don Alberto Masferrer, de tantos poetas salvadoreños que se me escapan en este momento por el tiempo, sí, pero que he saboreado esa poesía, como aquella Ascensión de Alfredo Espino. Me explico, entonces dije, sacar provecho a la voz, a ese don que Dios me ha dado, a través de un programa. Yo manejo un programa de poesía a través de una emisora hermana, una emisora Radio El Mundo. Correcto. ¿Usted considera que hay suficientes espacios para que las mujeres puedan desarrollarse en el mundo de las comunicaciones? Tal vez no, pues sí hay espacio, pero para la persona que se está superando día con día, esa persona creo que la oportunidad la tiene, pero si nos vamos a limitar solo a presentar, a hacer las cosas elementales, no, hay que profundizar, hay que estudiar, hay que leer por lo menos las noticias, ahora no del periódico porque es poca circulación, sino que indagarnos a través de la tecnología de las noticias, por ejemplo, para tener una cultura general. Correcto. Ahora tenemos un mundo de las comunicaciones en auge por las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué considera que es importante aprovechar estos espacios para poder llegar a más personas y cumplir los objetivos de la comunicación? Fíjese que a mí, por eso le comenté, a mí la radio ha sido el mundo más bonito que yo he experimentado, porque la radio no tiene la limitante que solo le van a escuchar tanto. Aún la tecnología esta no llega a ciertos lugares del país, pero la radio en AM, en la amplitud modulada, usted la pone y la escucha hasta allá en los rincones más recónditos del Salvador. Escucha la radio. Esa es la ventaja de la radio, y la voz del locutor que tiene sus admiradores, tiene gente que le sigue. Creo que para mí eso es importante. La voz es importante para todos. Y una voz prominente, de hecho, que por muchos es conocida, como yo lo decía al principio del programa, ¿verdad? Como una maestra de ceremonia de eventos presidenciales, y de hecho que ha sido muy importante este contexto también, porque muchas personas pueden también llegar a conocer más sobre el mundo de las comunicaciones a través de las mujeres, y por ejemplo con figuras como usted, que ha logrado también desarrollar bien esa labor comunicacional. Lo que pasa es que he tenido realmente el valor de hacerlo porque me encanta, y creo que yo no nací para otra cosa, nací para comunicarme. Ese sentimiento tan grande que a mí me genera, por ejemplo, actualmente la poesía, me gusta proyectarla. Tengo muchas personas seguidoras que me envían sus poemas, y yo creo que el amor dentro de la poesía es lo que nos va a acercar toda la vida, siempre, a pesar de las pandemias, a pesar de las adversidades que tengamos. El amor, primero el amor de Dios,
el amor de todos nos va a unir siempre a través de la comunicación. Correcto. ¿Qué considera usted que necesitamos, qué requerimos para poder hacer una buena labor de comunicación? Es importante, yo siempre hablo de 3 factores. La disciplina. El mundo de las comunicaciones no solo es que vamos a salir en televisión, en radio, que nos vamos a proyectar, sino que debemos de tener disciplina. Es disciplina que implica muchas cosas, estar a la hora indicada, dejar los acontecimientos que tal vez tengamos para tener disciplina en nuestro trabajo. Segundo factor, sacrificio. ¿Por qué? Porque eso le implica sacrificio y amor a lo que hacemos, tener entrega total a la labor que nosotros desempeñamos. Y el mundo de las comunicaciones nos permite estar dentro del corazón de muchas personas que nos siguen. Ya nos hablaba del trasfondo en el teatro, en la radio, en la televisión, ¿verdad? Y cómo también el teatro le ayudó para poder desarrollar la labor de comunicación, pero quizás no muchas personas tienen la oportunidad de empezar como tal vez lo hizo usted, Aida, pero ¿qué piensa usted que necesitan esas personas además para poder desarrollar bien esa labor? Prepararse. Para mí lo básico es el nivel de preparación, tocar puertas, porque uno muchas veces cree que como yo ya estoy preparada, a mí me van a llamar. Créame lo que en todas las facetas de mi vida yo he tocado la puerta. Cuando yo fui la primera vez que vi que había teatro, cuando empezaron a seleccionar, yo fui la primera persona que indiqué, quiero conocer ese mundo del teatro, porque sentía que me atraía, ¿no? En la radio toqué la puerta, ¿hay alguna oportunidad? No hay, puede esperarse. Y tenemos que esperar. Ya en la presidencia, bueno, me mandaron a llamar, fue una prueba para mí. Exacto. Una prueba difícil, porque yo dije, como mujer a lo mejor solo me van a ocupar para un evento o 2 eventos. Me explico, sí. Pero la gracia de Dios y de las personas que me apoyaron, que las llevo siempre aquí en mi corazón y ellas lo saben, creo que eso me ha valido para seguir tocando puertas. Es más, sigo tocando puertas. Correcto. Porque también hay otro factor que me gustó tanto dentro de la proyección de voz. Aquí hay una productora, bla, 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 donde hay rodajes de películas, no actores, sino que los doblajes de películas, de audiovisuales, etcétera, ¿no? Y tuve la suerte, llegué a tocar la puerta, no me llamaron, casi por poco me la cierran, pero no me la cerraron, gracias a Dios. Llegué y me dieron la oportunidad de hacerlo, cosa que para mí, de verdad, creía que yo tenía una buena dicción, una buena interpretación. Ahí supe que yo estaba en la calle. Por eso le digo que debemos de prepararnos todos los días. Para mí esa fue mi escuela, quizá mi más reciente escuela, porque hay elemento ahí muy bueno que sabe y que hemos tenido buena dirección. Y para mí ese mundo fue un mundo que no lo conocía, pero que me llena de satisfacción porque era de las cosas que yo más anhelaba hacer. Sí, y usted lo menciona muy bien, creo que una de las cualidades como la humildad, ¿verdad? Tocar puertas, saber que quizás no siempre van a venir las oportunidades a nosotros, pero nosotros las buscamos y nos preparamos para poder ser escuchados y que se nos abran esos espacios. Y cuando se es joven, yo siempre he partido de eso, cuando hay juventud, Dios pone un abanico de oportunidades. Hay que tocar puertas, porque ya cuando estamos a mi edad ya es muy difícil que se abran. Pero si usted ha tenido un buen récord, una buena participación, pues Dios todavía da las oportunidades a todos. Correcto. Y ahora, bueno, nos vamos a ubicar en este contexto, ¿verdad? Estamos atravesando por una pandemia que ya tenemos un buen tiempo de estar en esta situación lamentable, pero que tarde o temprano tenemos que salir también y en el mundo de las comunicaciones también es muy importante porque de alguna manera puede ser una limitante, pero al mismo tiempo si nosotros sabemos ser creativos podemos abrirnos un espacio siempre y no dejar que estas circunstancias del mundo nos impidan, exacto, poder continuar con esta labor. Yo creo que sí, y esta plataforma digital que tenemos hoy en día nos da la oportunidad de ser creativos, de saber qué podemos ingeniar para proyectarnos con todas nuestras amistades, con toda gente que no conocemos, pero que la llevamos en nuestro corazón. Y cómo estos medios tecnológicos también nos han ayudado, ¿verdad, Aida, para poder seguir transmitiendo nuestros conocimientos y luego ser también apoyo para muchas personas en redes sociales? Claro, y saber, por ejemplo, que esto es a nivel mundial, esto es de todo el planeta, que hay una pandemia que la tenemos en común todos los países, pero que primero Dios, a través de buenos mensajes en estas plataformas
digitales, enviar mensajes de esperanza, enviar mensajes de fe, que la esperanza es la que nunca debe de perderse. Y precisamente esa es una de las características que hemos podido observar también en Aida, en sus redes sociales, cómo llega a crear esa interacción tan personal con las personas que la pueden seguir. Y precisamente nos gustaría tanto, Aida, poder escuchar de interpretación de su parte, ¿verdad? Ese poema que a usted le gusta tanto que compartir me encantó, con las personas. Así es, y me gustaría, si me dan la oportunidad tal vez de decirlo, porque esto sí nos llena de esperanza, si me van a permitir, adelante, con este medio de la plataforma digital, ese que creo que la mayoría conoce, Cuando la tormenta pase, y dice: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrían sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Wow, Aida, qué hermoso. Muchas gracias. Qué hermoso poema y qué hermosa manera de interpretarlo. Creo que, ay Dios mío, creo que me emociona. ¿Por qué? Porque ese término empatía es el que realmente a todos nos conmueve. Porque hemos visto, por ejemplo, colegas, recientemente hemos tenido muertes de colegas de radio, de televisión que han fallecido, y eso sí nos conmueve, porque cuando nos tocan de cerca, nuestros sentimientos sufrimos más. Sí. Y aunque, como dice el poema, hemos tenido gente que tal vez pidiendo un mendrugo de pan, nunca le preguntamos su nombre. ¿Por qué? Porque estábamos tan apurados que no nos podíamos compenetrar en ese ser humano al que nosotros ayudamos. Correcto. Muchísimas gracias, Aida, por compartirnos tanto en este programa. Y bueno, ya que estamos celebrando el mes de la mujer y que también es una inspiración para muchas mujeres que quieren incursionar en el mundo de las comunicaciones, nos gustaría que les enviaran un mensaje a toda nuestra audiencia para poder incursionar en este mundo, o lo que usted quiera decirnos en este mes que celebra la mujer. Las abrazo a todas porque hemos conseguido estar nosotros en primera línea de las comunicaciones, porque hemos estado con el deseo de proyectarnos, con el deseo de aprender, este aprender que no termina hasta el día que Dios nos llame. Mis mejores deseos, buenas mujeres que se proyectan en cualquier campo, en cualquier profesión, que son grandes porque Dios les ha dado inspiración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos hemos inspirado. Espero que esto también haya sido de mucha inspiración para toda nuestra audiencia. Aida es una de las personas que está creando también, que ya ha creado este camino, que se ha abierto paso, y nosotros vamos también como juventud a seguirlo. Es un contraste. Déjenme felicitarles a ese gran equipo de producción del Canal 8 que tuvo bien esta entrevista. Dios se los pague. Correcto. Muchas gracias, Aida, y muchas gracias a nuestra audiencia por estar pendientes de nuestro programa. Seguimos con más después de este corte.
Qué agradable entrevista que se tuvo con Aída Mancilla, la verdad que es toda una personalidad en el ambiente salvadoreño. Y ciertamente, nosotros la admiramos muchísimo. Así que si quieren ver esta u otras entrevistas, síganos a través de nuestras redes sociales como LC Popcorn SB. Y muchas gracias también a Hotel Mirador Plaza por habernos prestado sus instalaciones para poderle llevar el programa hasta su casa. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima.